Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana de la bendición de Obed-Edom. ¿Ya? Vamos a hablar qué fue la bendición de Obed-Edom y qué representa para nosotros la bendición de Obed-Edom. ¿Quién fue Obed-Edom? En el Antiguo Testamento, allí en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12, hay un pasaje donde la Biblia nos habla de Obed-Edom. Obed-Edom era un levita, un servidor del Señor en el tabernáculo. ¿Por qué no le facilitan una Biblia allá donde está Eider y Edwin? Ok. Sí, pero esa no tiene Antiguo Testamento. 2 de Samuel, capítulo 6. Obed-Edom. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tenemos todos? Sí, gloria a Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Nosotros leemos este pasaje y nos pone a pensar una serie de situaciones que estaban aconteciendo allí. El arca de Dios tenía que estar en el pueblo de Israel. El arca de Jehová, o el arca de Dios, o el arca del testimonio, como se le conoce. ¿Qué sucede? Israel había perdido una batalla con los filisteos, y los filisteos habían tomado como trofeo aquello que para los judíos, que para los israelitas era su tesoro, era aquella representación corpórea, por decirlo de alguna manera, de la presencia de Dios. Les cogieron el arca y se la llevaron. David levanta su ejército, va nuevamente y recupera el arca. Pero acabamos de leer un pasaje donde David rescata el arca y a tratar de llevarla hacia la ciudad de David, hacia Israel, muere uno de los muchachos que iba allí al lado del arca. ¿Qué pasó? Si supuestamente era una buena intención, si lo que David iba a hacer era restituir el puesto del arca en Israel. ¿Qué sucedió?
Vayamos un momentico a Éxodo 37, versículo 1 al 5, y vamos a entender un poco más qué era el arca, para qué, por qué. Éxodo 37, versículo 1 al 5, ¿ya lo tenemos? Hizo Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro por dentro y por fuera. Éxodo 37, vamos por el versículo 2. La cubrió de oro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro alrededor. Además fundió para ella 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Miren, el diseño del arca del testimonio, o el arca de Jehová, o el arca de Dios, en sí es una tipología de Cristo. El arca de madera de acacia representa la humanidad de Cristo. La madera de acacia es una madera que aunque le caiga agua constantemente no se daña, no se pudre. Eso nos habla de la humanidad de Cristo, tentado en todo, pero que no pecó en nada. El oro puro representa la deidad total de Cristo, su gloria, ¿ya? Y noten que el oro estaba por dentro y por fuera. Los anillos y las varas forradas de oro representan a los redimidos, a los que hemos creído en Cristo, ¿ya? A los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tocando a Dios. Ahora les vamos a explicar. Lo representativo para Israel en sí no era simplemente el cajón de madera forrado en oro con los anillos, ¿ya? Sino lo que tenía dentro también. Ustedes saben que tenía el arca dentro. Dentro del arca estaba la vara reverdecida de Aarón. Y la vara reverdecida de Aarón tiene una representación impresionante, porque representa la esperanza, representa un nuevo comenzar para el ser humano en Cristo. En Cristo. Porque cuando usted y yo venimos a Cristo, se abre un nuevo camino, se abre una nueva esperanza, se abre un nuevo horizonte, nuevas oportunidades llegan. Sobre todo, accedemos a la salvación, que sin Cristo no se podía. ¿Ya? Las tablas de la ley estaban dentro también del arca de Jehová y representan el corazón de Dios para con el hombre, los propósitos de Dios para con el hombre, de darle al hombre nuevos principios, de darle al hombre una nueva vida, de darle al hombre la opción de ser una nueva criatura en Dios. No eran simplemente las tablas que estaban allí, sino lo representativo para el hombre, para nosotros y para los judíos en este momento, ¿ya? Y había una porción de maná guardada allí en el arca. ¿Qué representa el maná? Representa la constante provisión de Dios. Representa la constante provisión de Dios. Cuando nosotros vemos todo lo que era el arca en sí y lo que contenía el arca como tal, podemos mirar y volver a 2 de Samuel capítulo 6 y discernir qué fue lo que sucedió, por qué David estaba tan interesado, estaba tan apremiado de que el arca volviera a estar en Israel. Porque el arca representaba para Israel la presencia de Dios allí. Recuerdan que en el tabernáculo de reunión, Moisés entraba al lugar santísimo a hablar con Jehová.
La presencia del arca era presencia de Jehová. Donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. ¿Ya? Había poder, porque donde está Dios, está el poder de Dios moviéndose. ¿Qué sucedió? Al no estar el arca, Israel estaba desnudo. ¿Ya? Y hay algo tremendo. Cuando yo estudiaba esto, para los filisteos no hubo bendición con el arca. Para los filisteos no hubo prosperidad con el arca. Les cayó muerte repentina, les cayeron llagas, hubo enfermedad, hubo mortandad. Se les cayó el ídolo que tenían. Sí. Mientras que para los hijos de Dios, donde estaba el arca, había bendición. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué sucede algo tan tremendo que David quiere llevar el arca al sitio donde tenía que estar y le costó un muerto? Si nosotros nos devolvemos a Éxodo 37 y miramos que el arca tenía unos aros de oro, unos anillos, por los cuales había que pasar unas varas de madera forradas en oro. Nos dice que el arca tenía que moverse de una forma específica. Y hay otro asunto. El arca lo podían tocar solamente los escogidos por Dios para hacerlo. En este caso, los levitas. David, en su deseo de hacer algo bueno, se obvió que él no era un sacerdote. Era rey, pero no era un sacerdote. Obvió buscar a los levitas y asumió, bajo su lógica, mandar a hacer un carro con bueyes nuevos, con oro y todo el asunto, fiesta adelante, fiesta atrás, pero obvió preguntarle a Dios si Dios quería que llevara el arca de esa manera, que si él podía llevarla. Y fíjense que el arca iba cayendo, tropezó y Usa metió la mano para sostenerla y murió. Murió Usa allí en ese momento. Mira, hay algo que vale la pena entender nosotros en esta mañana. Y es que aquel pasaje que tanto nos gusta, Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, y todas son todas. No necesariamente las cosas que a tu lógica o a mi lógica parecen buenas. No necesariamente las cosas que a nuestros ojos parecen agradables. Porque aún cosas que parecen desagradables para nosotros, Dios las usa para un fin. Dios las usa para bendecirnos. Miren, si no hay un muerto en el traslado del arca, el arca no llega a la casa de Obed-edom. Y Obed-edom era levita. Oiga, David vio que Obed-edom estaba allí cerca. David no llamó a Obed-edom. David fue a llevar el arca bajo su lógica. Yo soy el rey, yo voy a restituir el arca. Pero Dios es un Dios de orden. Y resulta que donde hay un muerto, Dios propicia una bendición. Oiga, tremendo. Porque hubo un muerto. Dice que David se apesadumbró. Ese muerto se lo colgaron a David. David no le preguntó a Jehová, Señor, ¿tú quieres que yo lleve el arca? Dios le hubiera dicho inmediatamente, sí, busca a Obed-edom, busca a los levitas, veas esto. No. Él actuó bajo su propia lógica en ese momento. Y muchas veces nosotros, al actuar bajo nuestra propia lógica, vamos a propiciar muertes. Vamos a dañar personas. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que vivir por Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que andar como si Cristo estuviera caminando al lado de nosotros. Preguntándole a cada momento, ¿tú quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cuándo quieres que haga esto? Porque David lo hizo al estilo de él y murió Usa. Pero hay un detalle. La muerte de Usa propició una bendición.
en la casa de Obed-Edom. Quizás nosotros en este momento, quizás las personas que escuchen este mensaje allí en YouTube, pueden estar pasando por una dificultad tremenda en este momento. Quizás pueden estar perdiendo algo en este momento. Quizás pueden estar mirando lo que se ha ido en este momento, lo que no tienes en este momento, lo que tenías pero hoy no lo ves. Pero de repente Dios ha permitido situaciones difíciles, adversas a los ojos nuestros, para hacer algo más grande de lo que tú podías llegar a hacer. Para cambiar aquello que era necesario cambiar. Porque desafortunadamente hay una gran realidad. Nosotros terminamos siendo muchas veces animales de costumbres. Sabemos que hay situaciones que están mal y las prolongamos. Sabemos que hay situaciones que nos están haciendo daño y las prolongamos. Sabemos que hay circunstancias que están afectándonos para mal, pero seguimos en esas circunstancias. Pero Dios, que es bueno, tiene que hacer cosas, tiene que cambiar cosas, tiene que hacer incluso movimientos que a nosotros nos parecen ilógicos, que vinieran de un Dios bueno, pero que son necesarios para recordarnos que sin Dios nada podemos hacer. El mismo Jesús dice que la semilla es necesario que muera y entre en la tierra para que pueda brotar un árbol. Y muchas veces es necesario que mueran cosas en nosotros, que mueran cosas alrededor de nosotros, para que haya un reverdecer en nuestras vidas. Mire, es difícil para nosotros perdonar, porque el perdón genuino no es fácil. Eso de que el que perdona olvida, eso es mentira, porque tendría que pasarse un borrador. Usted sabe que ha perdonado realmente a alguien cuando el recuerdo de aquel daño que usted recibió no lo mueve en sus emociones, no le provoca enojo, no le provoca ira, no le provoca tristeza. Mientras tanto el recuerdo venga a usted y lo mueva, usted no ha perdonado realmente. Y es necesario poder sacar lo que está dentro para que Dios pueda traer cosas nuevas a nosotros. ¿Qué sucedió con el arca cuando llegó a la casa de Obed-Edom? Mire, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Y vendió Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Miren, cuando la Biblia habla de toda su casa, no te está hablando simplemente de los que vivían con él allí. Estaba hablando de todos los que estaban alrededor de él. Estaba hablando de sus parientes antes que y después de. Estaba hablando de los nietos si tenía nietos. Estaba hablando de los hijos si tenía hijos. Estaba hablando de los abuelos si tenía abuelos. La casa de él, la casa de Obed-Edom, fue bendecida por la presencia del arca. Y mire, hubo 2 cosas que motivaron que la gloria de Dios se manifestara como bendición en la casa de Obed-Edom. Y fue la reverencia y el respeto que Obed-Edom tuvo por el arca. Si hacemos un paralelo, hola, bendiciones. Si hacemos un paralelo entre lo que hizo David y lo que hizo Obed-Edom, nosotros encontramos, David hizo lo que le pareció y se propició un muerto. Obed-Edom hizo lo que tenía que hacer el hombre que teme a Jehová y le propició prosperidad, bendición. Mira, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. O sea, que si tenía animales, los animales fueron prosperados. O sea, que si tenía negocios, los negocios fueron prosperados. O sea, que si tenía deuda, me imagino que las deudas fueron canceladas.
a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Mire, es necesario que el arca, en ese entonces el arca era el objeto que podían palpar. El arca era el cajón de madera conteniendo la vara reverdecida, conteniendo el maná, conteniendo las tablas de la ley. Hoy el arca es espiritual. Hoy usted no tiene que fabricar un cajón y hacerlo de oro y llevarlo a su casa. Hoy su corazón se convierte en arca. El corazón de nosotros debe tener capacidad para que el arca de Jehová more en nosotros. Por eso es necesario sacar de nuestro corazón todo aquello que le quite espacio a la presencia de Dios. El resentimiento, el odio, la falta de perdón, la ansiedad, el temor, el afán, la angustia, la pereza. Todo aquello que pueda quitarle espacio a que el arca esté cómoda en su corazón, hay que sacarlo. Porque si el arca mora en usted está la gloria de Dios. Si el arca mora en usted la bendición de Dios se va a manifestar. Es necesario que el arca more en tu familia. Pero para que more en tu familia, primero tiene que morar en ti. Porque hay un detalle que me llamó la atención tremendo. Mire, a David fue dado aviso diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. O sea, que lo que veían en la casa de Obed-edom era impactante. Lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-edom no solamente era fe, también se veía. Y cuando la gloria de Dios, cuando el arca representada por Cristo hoy en nosotros está morando, la gente alrededor tuyo lo tiene que notar. La gente alrededor tuyo tiene que saber que el arca de Dios mora en ti. Fue testimonio a los demás. En la casa de Obed-edom está la gloria de Dios. Y qué bueno que puedan decir nuestros vecinos: en la casa de Carlos está la gloria de Dios. En la casa de Ricardo está la gloria de Dios. En la casa de Astrid está la gloria de Dios. En la casa de Cindy, en la casa de David, en la casa de Edwin, en la casa de Eider está el arca de Dios. Porque cuando el arca está, la gloria de Dios está. Y cuando la gloria de Dios está, hasta el mismo Satanás tiene que retroceder. Porque si está la gloria de Dios, si está el arca de Dios, está el poder de Dios. Y donde está el poder de Dios no cabe la oscuridad. Y donde está el poder de Dios no cabe el mal. Y donde está el poder de Dios no cabe la mentira. Y donde está el poder de Dios no caben los demonios. Pero es necesario que el arca venga a morar en nosotros. Es necesario sacar de nuestra vida los muertos que tengamos guardados, para que pueda venir la vida de Dios representando el arca a hacer algo nuevo en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto de que las cosas viejas pasaron y que todas se han hecho nuevas implica un testimonio visible, un testimonio audible a los que están alrededor nuestro de que efectivamente el arca de Dios está con nosotros. Porque, te repito, no podemos seguir mirando lo que yo tuve hace 10 años, lo que yo fui hace 2 años, lo que yo fui hace 20 años, cuando tenemos a un Dios que quiere darme más de lo que tuve hace 2 años, que quiere hacer de mí mejor de lo que yo fui hace 20 años y que puede hacer de mí y los que están alrededor mío algo diferente, vasos de honra. Daniel, agua, por favor. Simplemente Dios está esperando que haya en nosotros la disposición de sacar aquello que está provocando muerte. David actuó bajo su lógica.
y su lógica provocó un muerto. En Santiago 3, 14 y 15, la Biblia nos dice que la inteligencia humana, o sea, nuestra lógica sin Cristo, viene a ser animal, terrenal y diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo actúo bajo lo que yo creo, yo pienso, yo opino, el yoísmo, yo hago, yo puedo, yo quito, yo pongo. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, mañana vamos para tal aldea. Jesús les dijo: digan, si Dios quiere iremos, si Dios no quiere no iremos. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a pretender que Dios nos diga que sí a todo. Y muchas veces hay peticiones en las cuales, por el bienestar tuyo o el bienestar mío, por la bendición tuya o la bendición mía, Dios te va a tener que decir no. Porque hay decisiones que vamos a tomar influenciados bajo nuestra lógica, creyendo que las estamos tomando influenciadas bajo la lógica de Dios. La lógica de Dios requiere de poder escuchar la voz de Dios para poder obedecer la voz de Dios. La lógica de Dios es contraria a la nuestra, por supuesto. Claro que sí. Si nosotros miramos lo que dice Gálatas 5:18 en adelante sobre respecto a las obras de la carne, usted se da cuenta que todo eso que está allí está en nuestra carne y que al final, si yo lo ejercito, me convierto en alguien que va contrario a los planes de Dios, a los designios de Dios. Y resulta que los designios de Dios son para bien nuestro, aunque no lo entendamos. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Ahí habla Jehová. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y dice más: para darles el fin que ustedes esperan. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta según sus riquezas en gloria. El arca se convierte en la manera que Dios justifica bendecir tu vida y bendecir tu familia. Si en el arca estaba la vara de Aarón y dijimos que representa una nueva esperanza, entonces si Cristo viene a tu vida, para ti hay esperanza. Para ti hay nuevas oportunidades, para ti hay nuevas opciones, para ti Dios ha preparado algo que antes no estaba. Para ti hay restitución, pero tú tienes que creerlo. Si en el arca estaban las tablas de la ley que representan para nosotros los propósitos de Dios de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro camino, de enseñarnos a ser obedientes a Él, porque en la obediencia hay bendición, entonces vale la pena que el arca esté con nosotros. Entonces vale la pena dejar de actuar como yo actuaba y permitirme actuar como Dios quiere que lo haga. Y oiga, y esta es buena. Si en el arca estaba el maná, y el maná representa la continua y constante provisión de Dios, entonces a ti y a mí nos conviene que el arca esté para que la provisión también esté. Ayer tuvimos una reunión que fue una tremenda bendición, entre otras cosas, gloria a Dios. Pero no sucedió algo que yo esperaba que sucediera en la reunión. Y anoche le escribí a varios hermanos y dije: estoy cargado, oren, necesitamos un milagro. Eran como las 10 y pico de la noche, David. Mari, eran como las 10 y pico de la noche. Carlos, Cindy, y hermana Isabel también, necesitamos un milagro. Me fui a dormir, antes de dormir me fui a orar y le decía al Señor: Señor, de verdad, solo en tus manos, solo al estilo tuyo, entrego mi carga. Mi celular hay que ponerlo a cargar apagado porque está dañado. Y esta mañana me levanté, oré, fui a encender el celular y encuentro un mensaje allí que me dice: lo estoy llamando, pero en su teléfono nadie me contesta. Y llamé y el milagro ya estaba hecho. Porque Dios a veces te va a permitir llegar al borde del precipicio para mirar qué tanto estás confiando en Él, qué tanto estás creyendo
que Él está contigo. Porque en la medida que tú te atreves a abandonarte en las manos de Dios, darás pasos al vacío para muchos, pero pasos de victoria para ti. Darás pasos al aire para otros, pero para ti serán pasos sólidos en el Señor. Y los pasos sólidos en Cristo son los que provocan que la gloria de Dios te bendiga. Y son lecciones que nos cuestan, porque ninguno de nosotros está exento de vivir una prueba. Ninguno de nosotros está exento de ser probado, de ser moldeado por Dios. Pero en medio de la prueba es donde la lógica de Dios tiene que convertirse en tu lógica. En 1 de Pedro 4:12 dice: amado, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Yo dije, wow, esto es una palabra que, ¿cómo me va a producir la prueba gozo? Es que la prueba no produce alegría. Edwin, ¿tú estás alegre por la prueba que estás pasando? No, por supuesto que no. Eider, ¿tú estás alegre por la prueba? Es que la prueba no produce alegría, porque el gozo y la alegría no son lo mismo. El gozo es la convicción de que aunque no tengas, Dios va a hacer. El gozo es la convicción de que aunque haya enfermedad, Dios va a sanar. El gozo es la convicción de que aunque no haya nada, Dios va a construir. El gozo es la convicción de que no hay empleo, pero Dios te lo va a entregar. El gozo es la convicción de que no hay comida en la despensa, pero algo va a hacer Dios para que llegue. Pero en medio de la prueba va a haber tristeza y va a haber aflicción. Dios lo entiende. Porque es que la aflicción y la tristeza se convierten en la motivación para buscar en Dios la solución a tu problema. La próxima vez que alguien le diga, pero estás triste, usted, el diablo te tiene de la mano, reprenda en el nombre de Jesús eso. ¿Por qué? Porque es que Dios a ti no te va a condenar al infierno eterno porque tú sientas una tristeza en medio de la prueba. Ni porque tú manifiestes externamente, estoy cargado o estoy cargada, estoy cansada o estoy cansado. Dios no te va a llevar al infierno por esto. De hecho, es necesario que saques de tu corazón lo que tienes allí guardado para que Dios pueda meter algo nuevo allí. ¿Cómo va a decir usted, yo estoy bendecido, estoy bien gozoso, alegre, cuando realmente por dentro estás hecho pedazos? Nosotros no podemos maquillar nuestra vida delante de Dios. Tenemos que ser genuinos con nuestros hermanos y genuinos con Dios. No, porque es que si yo le digo a mis hermanos, a mis ovejas que estoy triste o estoy cargado, pierdo la autoridad. Es que la autoridad no viene de mí, ni de mi lógica, ni de la manera en que yo los trate. La autoridad ministerial viene del Espíritu Santo. Eso no depende de hombre, el que lo hace bajo su lógica se cae. Porque los ministerios que se pueden levantar bajo estructuras humanas, el diablo los va a sostener, los va a levantar y después los va a soltar. Y como dice el dicho, entre más alta es la palmera, más duro es el golpe que se pega el coco. Usted no está pecando porque usted diga, no puedo más. De hecho, muchas veces es necesario poder decir, no puedo más, porque de repente muchas personas han estado orando por ti, esperando que tú digas, no puedo más, para extenderte la mano. Muchas personas han estado a la expectativa de, yo quiero bendecirlo, pero yo lo veo que él puede con todo, yo lo veo que no dice nada, yo lo veo que él no tiene confianza conmigo, yo lo veo que todo se lo traga ella sola o él solo. Y es necesario atrevernos a decir, no puedo más, para que el arca empiece a manifestarse en tu vida. Es necesario reconocer nuestras debilidades. Es necesario reconocer, hombre, no estoy bien. Hombre, tengo problemas con esto, tengo problemas con aquello, tengo problemas con mi temperamento, tengo problemas con mis temores, tengo problemas. Es necesario admitir dónde está tu problema para que Dios pueda resolverlo. Es necesario sacar el muerto para que Dios convierta el muerto en la bendición de Obed-Edom. Si no hay un muerto, el arca no llega a la casa de Obed-Edom. Si no hay una circunstancia difícil, el arca no llega a la casa de Obed-Edom.
Y quizás hay situaciones que tú estás viviendo que tú dirías, no, yo no me merezco esto. Hombre, pues yo soy una buena persona. Pero si yo no me he equivocado con nadie. ¿Qué va? Bueno es Dios. Nosotros queriendo hacer el bien nos equivocamos. Terminamos fabricando unos enanos que se convierten en gigantes, que mañana más tarde nos quieren decapitar a nosotros mismos. Terminamos criando cuervos que pueden sacarnos los ojos. Por eso es necesario, para empezar de nuevo, hacer las cosas al estilo de Dios. Porque la vara de Aarón representa esperanza, y esperanza quiere decir que puedes tener un nuevo comenzar, que puedes tener una nueva oportunidad, pero esta vez colócala en las manos de Dios. Ya fracasaste una vez, no fracases dos. Ya lo intentaste una vez al estilo tuyo y mira los resultados que trajo. Ahora inténtalo al estilo de Dios. Porque la bendición de Obed-Edom también puede ser la bendición de Isabel. La bendición de Obed-Edom puede ser la bendición de Viviana, puede ser la bendición de Edwin, puede ser la bendición de Ricardo. La bendición de Obed-Edom puede estar mañana más tarde. Alguien va a decir a alguien, yo quiero la bendición de Astrid. Oye, yo quiero esa bendición que tiene Ricardo. Y no por envidia, sino por el testimonio de que cuando buscamos a Cristo, algo cambió en nosotros que vale la pena imitar. Porque usted y yo, a veces nos convertimos tanto en loros cristianos que se nos olvida que hay que mostrar a Cristo. A veces que tenemos un parlamento y hable, Cristo, pura teoría y poca práctica. Esto se trata de mucha práctica y menos teoría. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Práctica. No, porque es que la Biblia dice, pero a mí me parece que la Biblia dice que no debiera decir, que no debiera estar, que debieran mover, a mí me parece, yo creo, puede ser, es posible. No, vive a Cristo. Dios se encarga del resto. La famosa ley de Cristo, en San Mateo capítulo 5, cuando dice, a todo el que te pida, dale. ¿Y yo con qué me quedo? Si yo soy el que trabajo, porque esa es la lógica del hombre. Pero la lógica de Dios es que Él te puede dar cuando tú te despojas. Cuando tú te desprendes, estás dejando un espacio que Dios puede llenar con más. Pero mientras tú te aferres, es que esta sillita me la dio mi tatarabuela. Se ha partido 20 veces. Cuidado, se me sientan en ella. Cuidado con la sillita, que esa es de mi tatarabuela. La tatarabuela tiene 15 años de enterrada. Y todavía la silla viene siendo de la tatarabuela. Pero como no lo han querido botar, Dios no ha podido traerte el juego de muebles nuevo. Hay que dar pasos de fe. Es que Él me trata mal. Me pega mis bojazos de vez en cuando. Él me maltrata y me grita a veces delante de la gente, pero Él me quiere. Sigue creyendo. Hay gente así. Suelta lo que no te sirve para que Dios te pueda dar algo nuevo. Yo algún día voy a cambiar. Yo sé que voy a cambiar algún día. Es que a veces se me salta la piedra un poquito, pastor, y digo cositas feas de la boca, pero algún día cambia ahora. Saca lo que tienes en el corazón ahora, para que Dios ponga el arca allí. Y luego que el arca esté allí, prepárate para recibir la bendición. Dios tiene que preparar un pueblo para poderle entregar, porque Dios no te va a entregar para prepararte después. Porque muchos reciben la bendición y se olvidan de quién fue el que se las dio. Dice la Biblia, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Suena como una amenaza de Dios, y no es una amenaza. Al contrario, es Dios diciéndome, cumple
que yo te cumplo. Cumple, que yo te cumplo. Haz, que yo hago. Porque la fe está fundamentada en lo que yo hago creyendo que Dios me está respaldando. Seguimos hablando de fe. El taxi llegó por nosotros a 10 menos cuarto en punto. Llegamos aquí al hotel y no había nadie. Y como uno tiende a seguir buscando su lógica, yo esperaba encontrar a alguien aquí en la puerta del hotel que me dijera: pastor, aquí está. Mire, ya hablamos, aquí lo tiene. Pero no habían salido de su casa. La bendición de Obed-Edom para Nehemías hoy. Pero ¿sabe qué me impactó? Que el conserje que está allá afuera me vio y me dijo: aquí tienen las llaves. Porque tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que confiar en que los pasos que tú das creyendo que vas al vacío son los pasos en los que Dios tiene la mano puesta para evitar que caigas. La bendición de Obed-Edom. Yo creo que los que estamos aquí hoy no vinimos por casualidad. Y que no es que los que no vinieron se van a perder la bendición. No es eso. Pero sí van a ver la bendición que Dios puede darte a ti hoy. Porque noticias que no esperabas puedes recibir. El hijo que estaba perdido puede aparecer. La persona distante puede llegar. El vacío de tu corazón Dios lo puede llenar. Simplemente hoy es día de sacar el muerto y permitir que Dios coloque el arca en tu corazón. Yo creo que hoy es un día de respuestas. Yo creo que hoy vale la pena uno recapitular en cómo es que he estado mirando a Dios. ¿Cuál es el Dios que yo creo? ¿En cuál es el Dios en que yo confío? Porque si yo confío en un Dios que nada más me da lo que me gano con mi sueldo, entonces tengo un Dios pequeño. Si yo confío en un Dios que nada más me da por lo que me gano con el negocio, entonces tengo un Dios pequeño. Tenemos que confiar en un Dios que sobreabunda y que va más allá de lo que tú puedes recibir por tu sueldo, de lo que tú puedes recibir por tu negocio, de lo que tú puedes recibir por tu trabajo, porque nuestro Dios es sobrenatural. Y la iglesia de Cristo tiene que retomar el creer en ese Dios sobrenatural que caminaba con Pedro, que caminaba con Juan, que la sombra sanaba enfermos. La iglesia tiene que retomar la convicción de que nuestro Dios es todopoderoso, de que no tenemos un Dios de una empresa. No podemos convertir la iglesia de Cristo en una empresa. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo representado en la tierra por usted. Por tanto, si Cristo está en usted, es tiempo de que lo sobrenatural de Dios también se empiece a manifestar en ti. Es que, ¿cómo voy yo a hablar de Cristo? Se me comen las uñas. Entonces no lo hables, muéstralo pues. Mejor todavía. No sabes hablar, entonces muestra a Cristo. No te atreves a levantarte en un bus y decir: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dígalo simplemente, así algo va a pasar. Pero si no te atreves, muéstralo entonces. Porque hay detalles pequeños que muestran al gran Cristo que está en nosotros. Decía alguien en un bus: los caballeros se acabaron. Y dijo: no, se acabaron fueron los puestos. Y usted no sabe que simplemente levantarse de su silla y darle el puesto a un anciano, a una mujer que viene con su bebé, aún a una mujer simplemente, dice mucho de qué hay en su corazón. No, porque es que yo vengo cansado y cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quejado y por eso me siento aquí. No. Hay valores que se han perdido por la ausencia de Dios en las vidas.
Pero hay valores que pueden retomarse por la presencia del arca de Dios en nosotros. Mire, yo veo, este es un comercial gratuito, a un jovencito de 17, 18 años tratando a la novia por teléfono. Hola perra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, loca? Yo digo, wow. Y ven acá y esa es mi novia. O sea, tú te lo imaginas de esposa. Hola, loca, ¿qué más? ¿Y qué hiciste? Tú si eres perra. Dios mío. ¿Será que esos son principios para imitar? ¿O será que quien actúa de esa manera necesita un modelo diferente cerca que le enseñe que la Biblia dice que la mujer se trata como a vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo? Porque a mí me gusta ese principio. Porque si usted quiere que Dios lo oiga, trate bien a su mujer. ¿Cómo? Primera de Pedro 3:7. Esa no me la invento yo. ¿Usted quiere que usted le vaya bien? Trate bien a su novia, trate bien a su esposa, trate bien a su mamá, trate bien a su mujer. Porque el que no trata bien a una mujer tiene problemas en su corazón. Tiene que cambiar cosas en su vida. O está resentido, o alguna mujer lo hirió y no ha superado el dolor. Pero es necesario sacar el muerto para que entre el arca. Amén. La bendición de Obed-Edom está aquí hoy también. Y por lo menos yo la quiero en mi casa. Yo la quiero con mi familia. Yo la necesito con mi familia. Y la necesito en la iglesia de Cristo. Yo necesito la bendición de Obed-Edom moviéndose dentro del ministerio de Nehemías. Mire, yo me gozo cuando 2 o 3 me dicen, es que somos columnas y tenemos que consolidarnos unos con otros. Yo me gozo por eso. Antes que tener 4,000 carnales saltando y brincando, salta, salta, salta para Cristo, pero cuando viene Cristo se quedan. Antes de tener 4,000 emocionales, me quedo con 4 espirituales que sean un instrumento de bendición en las manos de Dios y que sean capaces de asumir un compromiso real y genuino con Dios. Porque cuando se trata de seguir a Cristo, esto es serio. Cuando se trata de seguir a Cristo, esto quiere decir que estoy dispuesto a dejar de ser lo que fui para que Dios haga en mí lo que Él quiere que yo sea. Esto es serio. Porque la predica estaba chévere, hoy es día de prosperidad. Sí, Señor. La bendición de Obed-Edom genera prosperidad. Pero, tercera de Juan 2, el anciano Juan le dice a Gallo, y esa palabra la han tomado para hablar de prosperidad, y no es así. Dice, amado, es mi deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero miren que es claro, Juan dice, es mi deseo. No es la obligación de Dios, es mi deseo. Pero está el orden de la prosperidad allí. Que sea prosperado en todo, pero para que usted tenga que sea prosperado en todo, tiene que prosperar primero su alma. Tiene que tener una salud espiritual a prueba de resfriados. Una salud espiritual a prueba de chiripiolcas. Una salud espiritual a prueba de embolates, a prueba de peladas de cadena. Usted sabe a qué me refiero con la pelada de la cadena. Te detesto. No quiero más nada contigo. ¿Qué vine a hacer yo contigo? ¿De qué me sirve estar contigo? ¿Qué he ganado contigo? Nada. Problema, mi familia me rechazó por tu culpa. Oye, gloria a Dios que encontraste a alguien que fue capaz de poner el pecho al mundo por ti cuando nadie lo ponía. Aleluya. Entonces, la bendición de Obed-Edom, ¿vale la pena o no vale la pena que repose en nosotros? Por supuesto que sí. Y hoy es un día que vale la pena pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a sacar el muerto que está en nuestro corazón para poder recibir la bendición de Obed-Edom, el arca en nosotros. Vamos a orar, iglesia, vamos a colocarnos sobre nuestros pies.